La historia de Débora y Jael. Imagina una época en la que una promesa era poco más que un susurro del pasado, un eco tenue en un mundo ensordecido por el clamor de la desesperación. Imagina una nación cuyo mismo espíritu estaba al borde de ser extinguido, su luz parpadeante, amenazando con ser devorada por una oscuridad que avanzaba. Esta era la era de los jueces en Israel, una época turbulenta y caótica que se extendió por siglos, donde el pacto sagrado con Dios parecía un escudo frágil, casi translúcido, ante las brutales realidades del mundo. Durante generaciones, los israelitas habían conocido cierta medida de libertad, una bendición arduamente ganada y enraizada en su vínculo sagrado con lo divino. Pero la libertad, como un jardín, se marchita cuando no se cuida. El pueblo se había desviado. La fe clara y firme de sus antepasados, quienes habían cruzado el Jordán y presenciado la caída de Jericó, había dado paso a un pragmatismo confuso y temeroso. Sus corazones, antes devotamente entregados, ahora vagaban por las frescas y seductoras sombras de la idolatría cananea. Los Baales y las Aseras, dioses de la cosecha y de la tormenta, ofrecían una satisfacción tangible e inmediata, una alternativa seductora al exigente e invisible Dios de sus antepasados. Su brújula espiritual no solo estaba dañada, estaba hecha trizas en 1000 pedazos, cada uno apuntando en una dirección distinta. La desunión se convirtió en su estado natural. La tribu desconfiaba de la tribu, el clan se enfrentaba con el clan, y en el vacío espiritual y político que habían creado meticulosamente, surgió un nuevo poder opresor que llenó el vacío, proyectando una larga y oscura sombra que se extendió por la tierra prometida durante 2 dolorosas décadas. Durante 20 años, el yugo de la servidumbre se había vuelto más pesado, su madera rozaba sus cuellos, su peso doblaba sus espaldas. El rey Javín de Canaán, un gobernante cuya ambición era tan afilada y fría como la obsidiana, reinaba desde su poderosa e impenetrable fortaleza de Azor. Esta no era la primera Azor que desafiaba a Israel. Un rey anterior del mismo nombre había sido derrotado por Josué siglos antes. Este Javín, descendiente de aquella línea vencida, estaba impulsado por una hambre generacional de venganza. Desde su trono reconstruido, extendía un puño de hierro sobre las tribus del norte, Neftalí, Zabulón, Isaacar. Esta no era una sutil subyugación, era un desmantelamiento sistemático del espíritu de un pueblo. El impacto psicológico era inmenso, un veneno lento que se filtraba en el suelo de su cultura. Las rutas comerciales, una vez bulliciosas, las arterias del comercio y la comunidad que serpenteaban por los valles y colinas, enmudecieron. Un comerciante que guiaba a sus burros cargados de cerámica y grano, lo pensaría 2 veces, sus ojos escaneando el horizonte, no en busca de clientes, sino del brillo de la armadura cananea. Más a menudo de lo que no, se daba la vuelta, sus bienes sin vender, su familia más hambrienta. Los viajeros, antes una vista común, desaparecieron de los caminos principales, forzados a tomar sendas traicioneras y serpenteantes por las colinas. Toda una generación de israelitas creció conociendo solo el sabor amargo y metálico del miedo y el dolor sordo de la servidumbre. El concepto de libertad era una historia contada por sus abuelos, una leyenda de un tiempo olvidado, tan fantástica para ellos como la apertura del Mar Rojo. Oían las palabras pero no podían sentir su significado. El poder del rey Javín era absoluto, un monstruoso edificio de control construido sobre una base de terror. Y el arquitecto principal de ese terror, el ejecutor de su voluntad, era su formidable y aterrador comandante, Sísara. Sísara no era solo un hombre, era la viva encarnación del poder militar cananeo, un símbolo viviente y palpitante de su dominio tecnológico y psicológico. Era un táctico brillante, frío y desdeñoso con el pueblo montañés, fracturado y desorganizado sobre el que reinaba. Desde su perspectiva, los israelitas eran una chusma supersticiosa, aferrándose a un dios invisible, mientras él comandaba una fuerza de destrucción tangible y atronadora. A su mando tenía 900 carros de guerra de hierro. Para comprender el temor que estas armas inspiraban, debes borrar cualquier concepción moderna de la guerra. En una era de espadas de bronce y escudos de cuero, el carro de guerra de hierro era la antigüedad equivalente de un tanque de guerra principal, un avión de combate y un arma psicológica, todo en uno. Era la cima de la tecnología militar. Cada carro era una plataforma móvil de combate, tirada por 2 caballos poderosos
tripulada por un conductor y uno o dos guerreros armados con arcos y lanzas largas. Sus ruedas, revestidas de hierro, no solo rodaban, estaban diseñadas para cortar, mutilar, aplastar. Contra esta muralla rodante de muerte, los soldados de infantería de Israel, con sus simples lanzas con punta de bronce y herramientas agrícolas apresuradamente convertidas en armas, no tenían absolutamente ninguna posibilidad en terreno abierto. Los carros eran un arma de terror, retumbando por las llanuras de Jezreel, su aproximación semejante a un terremoto provocado por el hombre. No solo habían derrotado a Israel en batalla, habían quebrado su espíritu en el proceso, triturando su valentía hasta convertirla en polvo sobre sus propios campos. Los israelitas se encontraron atrapados en un ciclo incesante y sofocante de desesperación. Sus cosechas eran incautadas con impunidad. Las guarniciones cananeas llegaban justo cuando el grano estaba dorado y las aceitunas maduras, llevándose la mayor parte y dejando a los israelitas apenas con lo suficiente para sobrevivir el invierno. Sus líderes locales y ancianos tribales eran impotentes, su autoridad una cáscara vacía. Podían resolver quizá una pequeña disputa de tierras, pero no podían hacer absolutamente nada para aliviar el conflicto civil y la tiranía extranjera que plagaban a la población. Sin alivio a la vista, clamaron a los cielos. Sus oraciones, nacidas de la desesperación, se alzaban desde los campos resecos y las colinas sombrías, pero durante 2 décadas parecía que se desvanecían en un cielo vacío e indiferente. Pero la fe, incluso cuando debilitada, no se extingue tan fácilmente. Puede permanecer dormida, una semilla enterrada bajo la tierra endurecida de la opresión, esperando una sola gota de lluvia divina. En medio de todo este caos, cuando toda esperanza parecía irrevocablemente perdida, cuando la nación había tocado fondo, surgió una figura para cambiar la trayectoria de la historia de Israel. No un rey empuñando un cetro, no un general revestido de armadura, sino una mujer llamada Débora. En una época abrumadoramente dominada por hombres, cuando el ámbito de una mujer era casi exclusivamente doméstico y su voz en asuntos públicos era inaudita, suprimida por tradiciones patriarcales rígidas, la existencia de Débora era una anomalía. Su sabiduría, sin embargo, era una luz que no podía ser ignorada. Era profetisa, un conducto directo para la palabra de Dios, una voz de claridad abrasadora en una era de confusión. Este no era un título autoproclamado, era una realidad reconocida por el pueblo. Reconocían en ella una conexión con lo divino que estaba ausente en sus propias vidas. Y debido a ese don divino, servía como la jueza de facto de todo Israel. Desde todos los rincones de la tierra, desde las aldeas más pequeñas y acosadas del norte hasta las ciudades de las colinas centrales, la gente hacía el arduo y peligroso viaje a la región montañosa de Efraín. Allí, entre Ramá y Betel, se alzaba un punto de referencia conocido por todas las tribus, la palma de Débora. Bajo sus frondas protectoras, ella se sentaba y celebraba juicio. Imagina la escena: 2 hermanos, sus rostros marcados por el dolor de la muerte de su padre y la ira de una amarga disputa de herencia, de pie ante ella. Sus manos reposan sobre las empuñaduras de sus cuchillos, su animosidad una cosa palpable, lista para desatarse en una violencia que desgarraría a su familia. Débora, escuchando pacientemente, su mirada penetrando más allá de las palabras airadas hasta el dolor subyacente, emitiría su juicio. Con una sabiduría que parecía fluir de una fuente más alta y profunda, no solo dividiría la tierra con una justicia meticulosa e irrebatible, sino que también repararía la relación fracturada, recordándole su sangre compartida y su deber sagrado como hermanos de Israel. Era más que una árbitra, era una sanadora de las heridas internas de la nación. ¿Qué hace que la historia de Débora sea tan profundamente diferente? No es simplemente que fuera una mujer que tomó el mando en un mundo de hombres, aunque eso ya es bastante notable. Lo que diferencia a Débora es su llamado, su devoción inquebrantable y absorbente, y su valiente disposición a ocupar el vacío de liderazgo cuando todos los hombres de estatura habían fallado. Era una jueza, sí, pero veía que el sufrimiento de su pueblo iba mucho más allá de disputas legales. Era una enfermedad del alma, un mal espiritual profundo que había infectado a toda la nación. Eran un pueblo que había olvidado su propia historia, olvidado la fuente de su fuerza, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, en la comunión silenciosa que compartía con su Dios, sabía que Dios no los había olvidado.
Un día, mientras Débora estaba sentada en contemplación silenciosa bajo su palmera, con el zumbido de las cigarras en el aire, la palabra del Señor vino a ella. No fue un susurro suave esta vez, no una intuición sutil. Fue una declaración atronadora, un decreto divino que vibró en lo más profundo de sus huesos, claro e innegable. No era una sugerencia, era un mandato, un plan divino para la liberación, era un peso, una carga de propósito glorioso puesta sobre sus hombros. El tiempo de sufrimiento pasivo había terminado. El tiempo de actuar era ahora. Dios le instruyó que llamara a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, en la región norte de Neftalí. Barak era un hombre que vivía bajo la misma sombra de la opresión de Gabín, un guerrero que conocía demasiado bien la futilidad de la resistencia. El mensaje para Barak era específico, audaz y, francamente, aterrador. Iba en contra de toda lógica militar y de 2 décadas de experiencia brutal. Dios le ordenó a través de Débora: ve, toma contigo a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y llévalos al monte Tabor. Yo atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, al río Sisón, y lo entregaré en tus manos. Era un plan audaz, casi insensato. El monte Tabor se alzaba como un centinela desde la llanura del valle de Jezreel, el campo de batalla perfecto para los carros. Enfrentarse a 900 carros de hierro en esa llanura con una milicia improvisada de campesinos y pastores, armados con poco más que palos afilados y un coraje más afilado aún, parecía una misión suicida. Requeriría un salto monumental de fe, una especie de confianza radical que Israel no había demostrado colectivamente en una generación. Débora, con su propio corazón lleno de asombro y determinación, fue obediente a la voluntad divina. Envió mensajeros al norte para convocar a Barak. Cuando él llegó, de pie ante ella bajo la palmera, su rostro era una máscara de resolución cansada, el rostro de un hombre que había visto demasiadas derrotas. Ella entregó el mensaje exactamente como lo había recibido, su voz impregnada con la autoridad de aquel que la había enviado. Pero Barak, aunque era un guerrero respetado, sentía el peso aplastante de la historia. Podía imaginarlo todo con demasiada claridad: el brillo del sol sobre el hierro, los gritos de sus hombres, las ruedas girando de los carros. Había sido testigo de la inutilidad de rebeliones pasadas. Era un hombre de lógica y experiencia militar, y ambas le decían que esta era una misión de tontos. Se enfrentó a Débora, la profetisa de Dios, y su voz estaba cargada con el peso del pasado de su pueblo. Expresó su condición, un ruego crudo en busca de seguridad: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Su vacilación no nació de la cobardía, nació de una necesidad profundamente arraigada de una señal tangible. Él sabía, como todo Israel debería haber sabido, que su única esperanza no residía en su propia fuerza, sino en la presencia manifiesta de Dios. Para él, Débora era esa presencia. Ella era el vaso escogido de Dios, la encarnación viviente de la promesa divina. Necesitaba su fe para reforzar la suya. Su presencia en el campo de batalla sería la señal innegable para él y para los 10,000 hombres que debía liderar de que Dios verdaderamente estaba con ellos. Sin sombra de duda, Débora respondió, con voz firme y serena, una fuerza suave que no titubeaba: muy bien, iré contigo. Luego añadió la punzada profética, una declaración que era tanto una suave reprensión por su fe vacilante como una promesa profunda de lo que habría de venir. Pero debido al camino que estás tomando, la honra no será tuya, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Fue una profecía que quedó suspendida en el aire, críptica y poderosa, cuyo cumplimiento era inimaginable para cualquiera de los presentes. Este fue el momento decisivo, la bisagra sobre la cual giraría el destino de Israel. Una mujer, una profetisa, no solo convocaría a una nación a la guerra, sino que acompañaría personalmente al ejército al frente, rompiendo todas las normas culturales y de género de su tiempo. Barak, habiéndose cumplido su condición, aceptó. La llamada a las armas fue enviada. Mensajeros corrieron por las colinas y los valles de Zabulón y Neftalí. Desde campos y aldeas se reunieron 10,000 hombres. No eran soldados profesionales, eran campesinos con las manos endurecidas por el arado, pastores que conocían mejor los senderos de sus rebaños que las formaciones de guerra. Pero la chispa de coraje que Débora había encendido en Barak se avivó en una llama de esperanza. Esta vez,
no lucharían solos. Esta vez, la profetisa de Dios marchaba con ellos. Al enterarse de la movilización israelita en el monte Tabor, Sísara se burló. Desde su puesto de mando estratégico, lo veía como una insurrección menor y desesperada, una reunión lastimosa de rebeldes. Era una oportunidad para dar un ejemplo final y brutal a las tribus del norte, para aplastar su espíritu tan completamente que no volviera a levantarse jamás. Reunió a toda su fuerza, los 900 carros de hierro, un espectáculo de poder aterrador, y toda su infantería, y los condujo con arrogante confianza hacia el río Cisón. El ancho y plano suelo del valle era terreno escogido por él, un campo de batalla perfecto para el ataque de sus carros. Planeaba arrollar a los soldados israelitas a pie, convertir el verde valle en rojo con su sangre. Los dos ejércitos se enfrentaban a través del valle. En las laderas boscosas del monte Tabor se alzaban 10.000 hombres, con el corazón lleno de una mezcla tumultuosa de terror puro y la frágil promesa de la fe. Miraban hacia abajo y veían la maquinaria de guerra cananea brillando bajo el sol, una visión de poder disciplinado y abrumador. Podían oír los resoplidos impacientes de los caballos, el tintinear de los arneses, los gritos confiados de los soldados cananeos. El aire estaba cargado de tensión, un silencio preñado con la tormenta de acero que se avecinaba. Entonces, cuando los primeros carros cananeos comenzaron su avance, algo empezó a agitarse en la atmósfera. El sol, que había estado golpeando el valle, fue repentinamente cubierto por una nube oscura y extraña que parecía hervir desde el horizonte occidental. Un viento comenzó a azotar los árboles de la montaña. Era ahora o nunca. Débora se volvió hacia Barak, su rostro iluminado por un fuego interior, su voz resonando con autoridad divina sobre el viento creciente. Ve, este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha ido el Señor delante de ti? Sus palabras fueron como un rayo en el alma de Barak. Toda duda desapareció, reemplazada por una oleada de fe pura y sin adulterar. Dio la orden, y con un gran grito que resonó por las laderas, 10.000 hombres cargaron cuesta abajo por la montaña. En ese mismo momento, Dios convirtió el campo de batalla en un arma contra el enemigo. Una lluvia poderosa, una tormenta divina de proporciones épicas, descendió. El cielo se abrió y la lluvia no cayó en gotas, sino en cortinas. El río Cisón, normalmente un arroyo suave que serpenteaba por el valle, se convirtió en un torrente embravecido y lodoso, desbordando sus orillas e inundando todo el suelo del valle. El terreno, antes duro, plano y perfecto para los carros, se volvió un pantano traicionero y absorbente como un lodazal. El orgullo y el poder de Sísara, sus 900 carros, se volvieron total y catastróficamente inútiles. Las poderosas máquinas de guerra no solo quedaron atascadas, se convirtieron en ataúdes de hierro. Sus ruedas se hundieron profundamente en el barro espeso e intransitable, dejándolos inmóviles. Los caballos, aterrados por la tormenta y el aumento del agua, se desbocaron, enredando sus arneses, convirtiendo las líneas disciplinadas en una escena de puro caos. Los israelitas, rápidos a pie y familiarizados con el terreno montañoso, descendieron sobre el ejército paralizado y en pánico como una inundación propia. Su miedo había desaparecido, reemplazado por una furia sagrada. La leyenda dice que, con la benevolencia de Dios, tuvieron una ventaja sobrenatural sobre el ejército cananeo. La batalla se convirtió en una desbandada, luego en una masacre. Los cananeos, atrapados en sus máquinas inútiles o luchando en el barro, fueron arrojados a una confusión total y derrotados sistemáticamente. Al ver sus fuerzas diezmadas, su ejército invencible aniquilado por el barro y una turba de gente de las colinas, Sísara fue presa de un momento de puro pánico. El gran comandante, el símbolo de la dominación cananea, abandonó su ornamentado carro de mando y huyó a pie, dejando atrás en el lodo su orgullo y su armadura. Corrió, desesperado y exhausto, con un solo pensamiento en mente: sobrevivir. Corrió hasta llegar al campamento de Heber el Ceneo, cerca de Cedes. Los ceneos, descendientes del suegro de Moisés, eran herreros nómadas que tenían un tratado de paz con el rey Javín. Sísara, con la mente nublada por el terror, pensó que había encontrado un ángulo neutral y por tanto seguro para su salvación. Se tambaleó hacia la tienda más grande, la tienda de Jael, esposa de Heber. Ella lo vio venir,
al poderoso general reducido a un fugitivo desesperado cubierto de barro. «Ven, mi señor», dijo. Su voz era un remanso de calma en la tormenta del día. «Entra, no tengas miedo». Engañado sin remedio, Sísara aceptó su oferta de refugio. Jael lo llevó a su tienda, un espacio tradicionalmente prohibido a los hombres ajenos, un acto de hospitalidad radical. «Tengo sed», jadeó. «Por favor, dame un poco de agua». Ella, con una compostura que desmentía la tormenta que rugía en su propio corazón, abrió un odre de leche. Le dio no solo leche, sino leche espesa y cuajada en un cuenco digno de nobles. Un gesto de consuelo que también era una herramienta de sedación, una bebida pesada que adormecería a un hombre exhausto hasta llevarlo a un sueño profundo. Mientras el poderoso general, el terror de Israel, sucumbía al sueño en el suelo de su tienda, Jael no dudó. Sin que él lo supiera, Jael no era en su corazón una parte neutral. Era una observadora dirigente del sufrimiento de su pueblo, y entendía que esta era una oportunidad enviada por Dios para liberar a Israel de sus altivos opresores. Este era el momento para actuar. Con sumo cuidado y mano firme, se acercó a su lado. En una mano sostenía una larga y afilada estaca de tienda, una herramienta común en su vida diaria. En la otra, un pesado martillo de trabajo. Con sigilo y una decisión aterradora, colocó la punta de la estaca contra su sien y la clavó en su cráneo, fijándolo al suelo. En un instante de violencia chocante y silenciosa, la vida del gran comandante Sísara terminó. Algún tiempo después, Barak llegó, agotado por la batalla pero victorioso, buscando al general cananeo. Jael salió a su encuentro, su rostro inescrutable. «Ven», declaró, «te mostraré al hombre que estás buscando». Lo condujo al silencio de su tienda. Allí, en la penumbra, él lo vio. El poderoso Sísara, muerto en el suelo, no abatido por la espada de un guerrero en el campo de batalla, sino por la mano de una mujer en su propio hogar. En ese impactante momento, la profecía de Débora se cumplió de la manera más inesperada y dramática posible. Los israelitas habían salido victoriosos. El ejército cananeo estaba destrozado, su líder muerto, su poder quebrado para siempre. Después de 20 largos años de opresión, los israelitas finalmente obtuvieron la libertad que tanto anhelaban. Para conmemorar esta increíble y milagrosa victoria, Débora y Barak cantaron un cántico al Señor, un cántico de alabanza y agradecimiento que se convertiría en uno de los poemas más antiguos y celebrados de toda la Biblia. Débora no cantó simplemente una celebración de la victoria militar, fue un llamado profundo a la unidad y un poderoso recordatorio de que cuando el Señor llama, su pueblo está obligado a responder. La canción declara con fuerza: «Vinieron los reyes y pelearon los reyes de Canaán. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara». Elogiaba a tribus como Zabulón y Neftalí, que arriesgaron sus vidas, y reprendía a otras, como Rubén y Dan, que se quedaron atrás en la comodidad de sus rebaños y barcos, sin querer sacrificarse por el bien de la nación. Pero reservaba su más alto y sorprendente honor para una heroína inesperada. «Bendita entre las mujeres sea Jael, la esposa de Seneo, bendita entre las mujeres que habitan en tiendas». Pidió agua, y ella le dio leche. En tazón digno de nobles le sirvió leche cuajada. Su mano extendió hacia la estaca, su diestra hacia el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara, le destrozó la cabeza, le perforó y le atravesó la sien. A sus pies cayó, se desplomó, allí quedó tendido. A sus pies cayó, se desplomó, muerto. La victoria trajo consigo 40 años de paz. Fue una era dorada de restauración. Se reconstruyeron las aldeas, las rutas comerciales volvieron a abrirse, y los sonidos del comercio y la convivencia regresaron a la tierra. Los niños podían jugar en los campos sin que sus madres miraran el horizonte con temor. La nación prosperó bajo un liderazgo definido, no por la espada, sino por la sabiduría y la fe. El triunfo de Débora no solo fue un momento transformador en la historia de Israel, es una lección eterna para todas las generaciones. Su liderazgo no fue de mando y control, sino de inspiración e integridad. Durante 40 años, los israelitas vivieron bajo su guía y la tierra tuvo paz. Su legado no se halló solamente en la victoria sobre Sísara o en las 4 décadas de tranquila prosperidad, sino en la forma en que gobernó, con justicia, sabiduría y una concentración feroz e inquebrantable en Dios. Es evidente que Débora no buscaba fama ni notoriedad. Su vida estaba orientada hacia la devoción, a discernir y ejecutar el plan del Señor.
Un título o un reconocimiento nunca definieron su liderazgo. Su servicio a Dios y a su pueblo fue su única motivación y su mayor impacto. Su historia es un poderoso recordatorio para todos nosotros de que se nos ha dado un propósito. Nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la valiente decisión de actuar a pesar de él. Nos muestra que cuando confiamos en un propósito superior y damos ese monumental salto de fe, podemos lograr lo que parece inalcanzable. Así que la próxima vez que enfrentes una adversidad, ya sea una pequeña lucha personal o un gran y abrumador desafío, tómate un momento para pensar en Débora. Piensa en la mujer que enfrentó 900 carros de hierro, no con la fuerza de un ejército, sino con la fe de una profetisa. Piensa en la líder que inspiró a un pueblo quebrantado a reclamar su destino. Recuérdate que el verdadero liderazgo se trata de servir, de tomar decisiones éticas y de defender la justicia sin importar el costo personal. El triunfo no fue solo para Débora, fue para Israel como nación. Fue la victoria de un pueblo unido por la fe, guiado por una líder que confió en el plan de Dios y ayudado por el coraje inesperado de personas comunes como Jael. Es una historia que demuestra que, cuando la oscuridad parece más completa, una sola luz fiel puede mostrar el camino de regreso a casa. Gracias por vernos y gracias por estar dispuesto a explorar el increíble viaje de Débora. No olvides suscribirte y dar me gusta si te sentiste inspirado por su historia, mientras continuamos revelando más poderosas narrativas sobre el coraje y la fe.